tal? Muy buenas noches a todos. Estamos empezando un programa más en medio de esta gran cuarentena del 2020 ocasionada por esta peste del coronavirus. Así que antes de comenzar con el programa en sí, bueno, el tema del programa se trata acerca de las pestes que han asolado durante la historia del Perú, especialmente durante la época de la conquista y el final del Tahuantinsuyo. Recordemos que una de las grandes razones por la que el gran imperio incaico llega a su fin es justamente por el azote de estas enfermedades ante los cuales no tenían defensa. Así que vamos a hacer un repaso de esto, pero antes de comenzar, he recibido muchos mensajes de personas que se encuentran en el extranjero. Me han escrito desde Ecuador, me han escrito desde Brasil, preguntándome cuál es la situación en el Perú. Así que antes de empezar el programa, voy a hacer un resumen de cómo es que nos encontramos, cuál es la situación del coronavirus en el Perú y por lo tanto también cuáles son las medidas que se han tomado, ¿no? Bueno, pues para empezar, hasta el día de ayer se habían detectado, bueno, hasta la mañana, mejor dicho, se habían detectado unos 86 casos, pero lo último que escuché es que ya habíamos pasado los 100. Entonces, debido a eso, se han tomado una gran cantidad de medidas preventivas. El convocar, digamos, un estado de emergencia que muchos incluso no acataron y muchas personas fueron a la playa. Entonces simplemente se estableció el toque de queda, el estado de emergencia en el país. He visto algunas fotos con tanquetas del ejército. Me han dicho que yo no he salido de mi casa, pero mis contactos me han comentado que se han cerrado muchas avenidas principales como la Vía Expresa. Solamente se permite un tránsito restringido para personas que van a comprar artículos de necesidad básica, ya sea alimentos, medicamentos, o para personas que trabajan en el sector alimenticio, en el sector banca, en el sector salud, y por lo tanto la gran mayoría de peruanos estamos ahorita en nuestras casas y viendo cómo entretenernos en nuestras casas. Así que también voy a dar, creo, algunos tips sobre qué es lo que estoy haciendo yo y qué podemos hacer, ¿no?, ante este confinamiento preventivo, justamente para evitar que este virus se esparza, ¿no? Y bueno, ya nos están enviando muchos saludos. Nos saluda Iván Flores desde Trujillo. Hola, Iván. Si puedes, coméntanos también cómo está la situación allá. Tengo varios amigos en el norte. Me han comentado de que todavía no hay tantas restricciones en el norte, a pesar de que ya hay contagiados. Ricardo Muñoz, hola manito, soy el Perú Ball de Insta. Hola Ricardo, justamente he estado conversando con él hace unos minutos, así que le mando muchos saludos a él y a la página de Perú Ball en Instagram. Imagino que es la misma Perú Ball, aprovecho para preguntarte, es la misma Perú Ball de Facebook, ¿no? Confírmame esto. Andrés Pinoza, recomienda libros sobre el incanato y la esclavitud en el Perú, capitán. Tienes razón, había prometido hacer un post. De hecho, tengo una lista, pero le iba a lanzar en estos días, esperando que las personas estén un poco más aburridas y agotando Netflix y otras opciones que tienen para entretenerse. Pero sí, ahorita te puedo recomendar algunos libros. Si tienes los de María Roborowski,
como por ejemplo Historia del Tahuantinsuyo, Los Incas o Pachacútec, los recomiendo bastante. Si tienen los libros de Antonio del Busto, también recomiendo mucho la biografía que hizo de Francisco Pizarro. También recomiendo el libro que sacó de forma póstuma, ya después de haber fallecido, sobre Tupac Yupanqui, y el libro sobre su vida, ¿no? Porque también hay otro libro que se llama Tupac Yupanqui, Descubridor de Oceanía, que también lo recomiendo y es muy bueno. Alejandro Crash dice saludos Cap. Mirta, saludos Obi. Mirta nos saluda desde Japón, así que a ver, también ve comentándonos cómo está la cuestión de la epidemia por allá. Ariana Carrillo, es que el Obi es niño bueno. A ver, por si acaso, ya que lo dice Ariana y ya que lo dice Mirta, pero ellas me conocen pues de mucho tiempo, y para las personas que me conocen fuera de Capitán Perú, para muchos amigos, especialmente los de Star Wars, ellos me llaman Obi-Wan o simplemente Obi, porque en los eventos de Star Wars yo suelo disfrazarme de Obi-Wan. De hecho, acá tengo mi traje de Jedi, y de hecho acá nomás cerquita tengo mi espada láser. Aquí está. Se le acabó la pila. Bueno, tengo que cargarla, pero esta es mi espada láser. Tengo otra por ahí que está cargada, pero ya está más lejos. Pero es por eso que ellos me llaman a Obi, ¿no? En los comentarios. A ver. Ana Leticia, saludos desde México. Hola, Ana Leticia. También cuéntanos cómo está la situación por México. Sé que han atravesado una situación similar a nosotros con los contagiados. John Santana, saludos capitán desde Huancayo. Y también Cristian Pérez, capitán, saludos desde Huancayo. Tenemos 2 saludos de Huancayo. Vayan contándonos también cómo es la situación en el interior del país, y en Huancayo especialmente, o en Trujillo, o en los lugares que nos están viendo. Ángel Valdiviano, saludos desde Independencia. Acabo de salir de comprar pan y por acá todo es igual, ni un sereno ni policía en las calles. Bueno, sí, pues no pueden estar en todos lados, y supongo que por comprar pan no te van a decir nada, pero tal vez por un desplazamiento más grande, sí. Ricardo Muñoz, no es el Perú Bowl de Facebook, es otro Perú Bowl. Bueno, también les envío saludos. Estefan Arenas, una pregunta. Cuando todo este problema en relación al coronavirus termine, ¿en qué editorial puedo encontrar tu libro? Ya, gracias por preguntar, porque aprovecho también para hacer el cherry. Acá tienen mi libro, el cual había recomendado leerlo también durante este toque de queda, durante este estado de emergencia. Este libro lo pueden encontrar en librerías Crisol, en librerías SBS y en librerías El Virrey también. Sin embargo, también muchos me han dicho, oye, ¿cómo hago para verlo durante el toque de queda? Así que está como ebook, está en PDF, lo pueden comprar como PDF, búscalo en Google. El secreto del último Inca, ebook o PDF, y hay un enlace para que puedan comprarlo. Y hay muchos libros que pueden leer por PDF también, ¿no? Katia Hernández también nos manda saludos. Hola Katia. Keller Alejandro Galvez, hola capitán desde Brasil, aquí con pocas restricciones. Bueno, acá sí estamos en cuarentena. Hay fotos de policías e incluso patrullas del ejército en las calles, especialmente en las calles principales. Así que, y bueno, cada ciudadano es bueno que acate las normas, así que estamos confinados en nuestras casas. Preventivamente, claro, para que no se esparza el virus. Carlos López, saludos desde Huancavelica. Hola Carlos, ¿qué tal? Dani, oli camarón con coli. Hola Dani, Daniela Guamaní, ¿qué tal? Qué bueno que nos estás viendo. Muchos saludos también. Juan José Yataco, buenas noches capitán Perú.
Quisiera que pudieras hacer un posteo sobre si fue real que el ejército inca utilizaba tambores de guerra hechos con sus rivales vencidos, a los que llamaron rodantillas. Sí, sí, esto es verdad. Bueno, lo podría expandir en un post, tal vez sea un post poco cruel, porque bueno, en realidad esta es una práctica de los chancas, que también adoptó el ejército inca, pero con los vencidos o con los traidores los desollaban, lo cual significa que les sacaban el pellejo y con el pellejo hacían tambores. Vanessa Lisset, saludos desde Trujillo. Hola Vanessa, ¿qué tal? Gerardo Espinosa, ¿qué tal, capitán? Una consulta. Hace unos años llegó a la FIL 2013 Kim Macquarie. Uy, sí. Él tiene un libro muy bueno que se llama, bueno, acá lo dice, ¿no? Es productor estadounidense, escritor y experto en historia del Perú, promocionando su libro Los últimos días de los incas. Y aseguraba que una cadena internacional estaba interesada en adaptar ese libro a una serie. ¿Llegaste a leer el libro o sabes algo de esa iniciativa? Sí, lo leí el libro, me capturó, me encantó también ese libro, lo recomiendo un montón, se llama Los últimos días de los incas. Y según escuché, Fox estaba interesado en hacer una serie. Pero lo último que leí es que al final el convenio, el trato quedó en nada, se echaron para atrás. Ustedes saben que esta industria cinematográfica no hay nada seguro y ellos tienen que jugar también con las inversiones, con los proyectos y con la rentabilidad, así que al final quedó en nada. Y hablando de libros, Ricardo Muñoz me pregunta, háblame de tu nuevo libro de Pachacútec. ¿Cuándo saldrá y de qué hablarás? Sí, yo esperaba sacarlo en julio, en la Feria del Libro de julio. Ahora, ojalá que haya Feria del Libro en julio. El libro ya está hecho, está en proceso de edición y de diagramación. Así que, en realidad, ojalá pueda salir. Depende de cuánto continúe este tiempo de emergencia. Pero sí les puedo adelantar que el libro sería una novela histórica acerca de hechos relacionados con la vida del Inca Pachacútec, que cuenta muchos datos inéditos o que muchas personas no saben, a modo de novela, no, a modo de historia. Así que espero que lo puedan adquirir para que conozcamos más sobre por qué fue importante este Inca. Elizabeth, de hecho acá lo tengo a Pachacútec, siempre a mi costado. Este Pachacútec lo compré en Cusco. Elizabeth Cáceres, saludos capitán desde Los Ángeles, California. Hola Elizabeth, cuéntanos también cómo está por allá. Ángel Valdiviano, no me refería a eso, sino que acá parece un día común, gente jugando fútbol. Bueno, sí, pues eso está mal, ¿no? Estos no son días de vacaciones, son días para prevenir. Las tías vendiendo salchipapas, pollo broster, peluquerías abiertas. En tu distrito, ¿cómo se vive el estado de emergencia? Bueno, yo no sé por qué no salió a la calle, pero sí creo que lo han acatado un poco más. Pero también no todos. He visto mucha gente yendo al mercado. Y bueno, también es verdad que hay personas que si no venden ese día, las ventas representan sus ingresos básicos de alimentación, así que han tenido que salir a vender. Imagino que la tía de las salchipapas, si no vende las salchipapas el día de hoy, pierde sus ingresos del día básicos de alimentación, así que lamentablemente están en una encrucijada. Katia Hernández, para Kindle, sí, también sacar el libro para Kindle. Me cuenta Cristian Pérez cómo está la situación en Huancayo. Dice, al menos la parte del distrito del Tambo, todo estuvo como cualquier día. Las cabinas de internet funcionan con normalidad, hasta una licorería está atendiendo. Aproximadamente a las 5 aparecieron 3 militares, pero solo están controlando el tránsito, nada más. Supongo que será un proceso. Sí, esperemos que sí, porque después no nos quejemos si comienzan a aumentar el número de casos y la cuestión se vuelve más preocupante. Mirta nos dice que ya tiene el libro, que bueno. Rolando Stechman, buenas noches y saludos desde Chiclayo. En Lambayeque hay 6 casos confirmados y Piura me parece que 3. Sí, yo también había escuchado eso y me están diciendo que también en el norte del Perú están caminando como un día cualquiera. Así que no esperemos a que esto se
vuelva masivo para recién tomar acciones. Mirta, Obi, dime hola, acá desde Japón. Hola Mirta. Konnichiwa. Ya que te encuentras en Japón, espero haberlo pronunciado bien. Creo que no. Pero muchos saludos para Mirta, mi amiga, desde hace muchísimos años, con quien incluso he viajado a eventos, como olvidar ese año 2015, me parece que fue, que nos tomamos foto con la princesa Leia, con Carrie Fisher, en el evento de Star Wars en Los Ángeles. Giancarlos, hola, ¿qué tal? ¿Me podrías recomendar libros de historia para leerlos mientras estoy en cuarentena? Bueno, ya que me están preguntando bastante de los libros, oigan, hay gente que me está escribiendo y que me dice, oye, estoy aburrido, no sé qué hacer, ya se me acabaron los programas en Netflix. La verdad, yo creo que personalmente para mí estos días se me van a quedar cortos, porque acá tengo algunos nomás libros para leer, pendientes. Acá tengo uno interesante que se llama Johannes, que es también una novela de ficción, pero con tintes históricos. Tengo este de Stephen King, también solo por leer, o sea, fíjense, acá he separado mis estantes en libros leídos y libros por leer. De hecho, de los leídos les voy a recomendar uno, que también me han preguntado en los comentarios, que lo tengo acá arriba. Este ya lo leí, se llama Punch-Out. En un comentario me preguntaron, oye, ¿qué es el Punch-Out? Esta es toda una novela acerca de este ídolo, que me pareció muy simpática, muy buena. Enseña bastante sobre nuestra historia, un ídolo de oro que se encontraba en el Coricancha, llamado el Apo Punch-Out, que era, más o menos dicen que tenía, imagínense, el tamaño de un niño de 10 años, y estaba hecho de oro macizo, pero se desmontaba por la mitad la estatua, y en su interior guardaba las cenizas de los corazones de los incas, que cuando morían, bueno, se hacían momia, y parte del proceso de hacerlos momia era extraerle las vísceras, y el corazón lo cremaban, y sacaban las cenizas y la guardaban en el interior del Punch-Out, por eso tenía tanto valor. Buena novela, la recomiendo, búsquenla. No la tengo acá porque la tengo arriba, pero recomiendo también El espía del Inca. Ya lo terminé de leer también, pero lo he dejado arriba. Muy buen libro para leer. Fíjense, acá tengo otro de historia. Se llama La epopeya del morro de Arica, sobre Francisco Bolognesi. Muy interesante porque tiene mapas con la disposición de los ejércitos en la batalla. Muy, muy interesante este libro, ya que me estuvieron preguntando también sobre libros de la Guerra del Pacífico. ¿Qué más? ¿Qué más tengo por acá? Bueno, verán que son un montón de libros para leer, algunos de filosofía, otras novelas, ¿no? Como, bueno, acá tengo la serie de libros de Assassin's Creed. Para los que me conocen, soy bien fan de los juegos. Algunos de estos ya los he leído, otros me quedan todavía por leer. Acá hay otro libro que es más de ciencia. Sean Carroll, El gran cuadro, que dice los orígenes de la vida y su sentido en el universo. También, bueno, acá tengo un libro sobre Heisenberg y el principio de incertidumbre. Voy a sacar, creo, todos estos que son los de ciencia. Este ya lo leí, von Neumann, Teoría de Juegos. Este también, Heisenberg, Principio de Incertidumbre. Y este todavía me falta, Cantor, Lo incontable es lo que cuenta. Cantor elaboró toda la teoría de infinitos de la matemática moderna. ¿Cuál más tengo por acá? Francisco, este todavía no lo he leído. Francisco Lozano, ¿por qué nos extinguiremos? Me pareció muy interesante. Y este es ciencia ficción, historia y ciencia de los viajes en el tiempo.
muy interesante también. Entonces, ya, o sea, a ver, con todo esto por leer, ¿quién se va a aburrir pues en la cuarentena? Al contrario, se me va a quedar corto los 15 días. ¿Dónde iban estos? Ah, Stephen King. Stephen King iba acá. Creo. O abajo. No, creo que iba. Acá lo voy a poner. Bueno, yo soy medio obsesivo con mantener mis libros donde estaban. Así que me disculparán. Pero tengo que regresarlos al lugar donde... ¡Ah! Y me acabo de encontrar otro. Chesterton, el padre Brown. También muy interesante. Él era un sacerdote detective. El libro de Santolaya, Inteligencia Física. Este seguramente lo conocen por su canal de YouTube. ¿Dónde están los libros de ciencia? Estos estaban acá arriba, me parece. Estos acá. Y bueno, así hay muchos más. Acá está El nombre de la rosa de Humberto Eco. Para los que les gusta historias de batallas, estrategia, historia de la estrategia, también muy bueno para... Y ese lo estoy utilizando un poco para hablar sobre los incas, las batallas que realizaron. Bueno, Borges, acá están mis libros de Borges que me encantan. Bueno, mis cuentos, ¿no? Estos cuentos, yo soy recontra fan de Borges. Así que yo soy de la idea que aprovechemos estos días, que vamos a estar bastante tiempo en nuestra casa, para fomentar la lectura. Bueno, ya vieron que hay bastante, así que muy difícil que yo me aburra acá, porque al contrario, me va a faltar el tiempo. Me va a faltar el tiempo para leer todos los pendientes que tengo por leer. Bueno, ¿qué más nos dicen? Ricardo Muñoz, tomar kotosh es bueno para el coronavirus. No creo. No está científicamente comprobado, al menos. Daniela Guamaní. Cuando dices estás viendo cuántas personalidades están contigo. Obi-Wan, Capitán Perú, Rafael. Por lo menos 3 hay. Yo ando descansando luego del home office que me acaba de matar la espalda. Es verdad, muchos están trabajando desde su casa. La tecnología nos permite trabajar en computadora, así como ahorita nosotros también estamos conversando. Richard Borja, excelente, disfruto mucho tus transmisiones, la forma que enfocas la historia. Muchas gracias, Richard. Sería interesante hacer una recopilación de ciertos mitos históricos, sí. Saludos desde Huánuco. Sí, normalmente lo hago periódicamente y cuento... Ahí hablo mucho sobre todo de la leyenda negra y mitos en periodos de la conquista, del virreinato, que son parte de leyenda negra, no necesariamente son ciertos. Vamos a hablar un poco de eso ahora, que entremos al tema de las pestes. Juan José Yataco, gracias capitán, gracias a ti. Ivette Wambo Chávez, hola, felicitaciones, te sigo, me encanta la historia del Perú y la forma que la cuentas, gracias a ti. Me gustó la historia de Cudaobio, sí, esa historia ha pegado bastante, así que espero hacer historias similares y con ayuda de Flavia, de mi amiga Flavia, que está haciendo unos dibujos realmente hermosos. Y de hecho hice otra historia sobre Cusichimbo y ahora me acaba de enviar su dibujo también, así que espero subirlo en estos días. Y sígala también en su Instagram y le mando muchos saludos si me está viendo. Capitán, ¿sabes algo del templo inca de Huaytará? Había escuchado, sí, pero no tengo ahorita la suficiente información como para hablar de ello, así que voy a profundizarlo. Raúl Obregón, saludos capitán desde San Juan de Miraflores, por favor mándale saludos a mi corazón. Ya, sí, les mando muchos saludos. Y para Raúl Obregón también muchos saludos. Y para
bueno, todas las personas que quieres saludar. Mirta, no me ignores, Obi, no te ignoró, al contrario, he contado que nos fuimos a Los Ángeles al evento de Star Wars. Rosario Collantes, siempre me encantó la historia del Perú. Gracias, gracias a ti. Katy Villalobos, amigo, ¿dónde consigo tus libros? Los pueden encontrar en librerías Crisol, SBS, El Virrey, o también pueden descargarlos, bueno, si ponen El secreto del último Inca PDF, los pueden comprar por ebook. Rosa Smith, hola capitán, esperemos que todo acabe pronto, queremos el libro, saludos de San Juan de Miraflores, muchos saludos también. Ariana Carrillo, en La Molina parece un día normal, incluso hay colectivos y taxis. Sí, pues lamentablemente no, la gente no es muy consciente acerca de ese tema. Rocío Heaven, en Chorrillos, chicos jugando fútbol en el parque, atrás de una cancha sintética igual, una lástima. Francisco Sánchez, ¿dónde consigo tu polo? Mira, este polo, aunque no lo creas, no lo hice yo, sino lo hizo un amigo mío que vive en Antofagasta. Él es chileno y también sigue bastante el programa. Entonces me hizo un polo con esta figura, me lo regaló y bueno, de paso, sí, irónicamente, en Chile hicieron polos de Capitán Perú. Pero bueno, qué bueno, ¿no? Bienvenido sea, que se informen más de nuestra historia también. Pero no lo hice yo y así que no sabría decirte cómo conseguirlo, de repente contactándolo a él. Voy a ver cómo sigue su página, a ver si todavía sigue haciendo. Rosa Smith, por la zona D, tranqui, hasta ahora esperamos no caer en desesperación. Saludos, saludos también, Rosa. Maynard Galt, Lord Acton decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si el imperio incaico, el poder estaba concentrado en el Inca, entonces el incanato fue un imperio sumamente corrupto. No fue corrupto porque no estaba necesariamente concentrado. Según Skowronski había una diarquía, lo cual significa que había dos cabezas. El Inca y el sumo sacerdote que se le llamaba el Vilacumu. Pero sí es verdad que las crónicas y la historia registran varias conspiraciones que existieron por alcanzar el poder y que al final desembocaron en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa que conocemos. Mirta, muchas gracias. Obi 2015 Celebration, así es. Marilyn Uribe, Obi, ¿cuándo haces libros para niños sobre historia? Justo eso he estado pensando y me han estado pidiendo también, cuentos para niños. Y de verdad lo estoy contemplando. Así que quiero terminar primero los que tengo en proyecto. Y es muy posible que comience con cuentos, tal vez no de historia, sino quiero que aprendan sobre nuestra mitología, sobre el panteón andino, ¿no? O sea, Pachacama, Quelinti, Huiracocha, Conga, Mamacocha, y toda una y Yapa, y toda una serie de dioses que no son desconocidos y que sepan más sobre nuestra mitología, que yo creo que sería muy atractiva para los niños. Rolando Stechman, una pregunta, capitán. ¿Felipe Santiago Salaverry fue el presidente más joven del Perú? Sí, he escuchado ese dato. Sin embargo, a ver, corríjame, porque ahora estoy diciendo de memoria. El récord se lo quitó Alan en su primer gobierno. Así que creo que Alan fue el presidente más joven, pero no, bueno, están ahí, si no es verdad, lo estoy diciendo de memoria, tal vez no fue así que pediría que lo corroboren. Rosa Smith, ¿qué opinas sobre Historia de la corrupción del Perú en Alfonso Quirós? Creo que es un libro obligatorio para leerlo, anótenlo. Historia de la corrupción del Perú de Alfonso Quirós. Y lo bueno de este libro es que también lo pueden encontrar en PDF, así que no es necesario salir para comprarlo. Recomiendo que lo busquen porque es muy buen libro también. Denisa Bastías, saludos, soy de Puerto Rico. Hola Denisa. Cuéntanos también cómo está esta epidemia en Puerto Rico. Cristian Pérez, Claudia Mira, Crisman Jr. Castañeda, ¿crees que los paracas tuvieron contacto extraterrestre?
por la evidencia de deformar su cabeza para parecer a sus ancestros. Personalmente creo que esta teoría del contacto extraterrestre es más pseudocientífica, no es parte de la ciencia, de la historia, pero sirve para hacer muy buenos memes, como por ejemplo Aliens. Emperatriz Rojas, no, para nada, mi hija tiene cabeza de Paracas y es extraterrestre. Ya, ok, ya le está. Calasasaitron Yaguarinti. He visto El espía del Inca en librerías. Pensé que era el tuyo. No, no es el mío, pero lo recomiendo porque es muy bueno. Ariana Carrillo, el libro de tu profe. Tienes razón. Bueno, no lo tengo acá en la mano, pero mi profesor de historia recopiló un par de leyendas que existían en San Bartolo, leyendas de terror, acerca de una mujer que se aparecía a las puertas de una cruz de hueso y hacía pit stop, ¿no? O sea, paraba los autos y cuando se subía desaparecía. Y mi profesor hace todo una novela o un cuento recopilando estas leyendas y se llama Muerte en San Bartolo, la tragedia de un surfista. También lo recomiendo bastante, pero no está en librerías si no lo vende él directamente, así que si alguien quiere comprarlo, nada, simplemente escríbame y yo les doy el contacto. Miner Galt, libro muy bueno. Recordemos que Alfonso Quirós sí fue socialista, trotskista, y que reconozca que en la historia del Perú donde hubo menos corrupción fue en la época de la República Aristocrática. Y nos hace toda una pequeña reseña, ¿no? Muy, muy interesante, también recomiendo el libro. Rosario Collantes, ahora en esta cuarentena sería bueno nos enseñes más de la historia del Perú. Sí, también había pensado preguntarles, de repente hacer programas más seguidos, pensaba lanzar un video, pensaba lanzar posts más seguidos para estar entretenidos en nuestras casas, así que denme sugerencias de qué les gustaría que haya. Flavia, ya se conectó Flavia. Hola Flavia, gracias por mencionarme. Sí, y nuevamente síganla en Instagram porque tiene unos dibujos excelentes, muy buenos, que siempre me gusta compartir. Joshua Giordano, capitán, habla de los incas de Vilcabamba con respecto a su gobierno y economía. Buen tema, también interesante. Cristian Pérez, capitán, haga un stream diario, como clases diarias. Sí, bueno, no sé si diario, pero de repente más seguido. Miner, capitán, deberías leer la novela La Rebelión de Atlas. No la he leído todavía, pero dice que es una que te cambia. Personalmente creo que hay un antes y un después en la vida de uno después de leer ese libro. Bueno, es verdad que hay libros que te cambian la vida. Personalmente no he leído pero ahora que lo mencionas, lo tomaré en cuenta. Hugo Javier Pilco, Hugo Chugo nos está viendo. ¿Qué tal, Chugo? Un gusto tenerte por acá. Ya leí tu libro, tengo muchas preguntas que hacerte sobre él. Bueno, imagino, lo estaremos conversando. Así que, bueno, me escribes o te escribo y conversaremos sobre las preguntas que tengas. Pero sí, creo que algunas personas me han dicho, ¿por dónde dejé mi libro? Aquí está, que daba para ser más ancho. De hecho, pensé meterle más información, pero quería también que sea accesible para colegios y sabía que no lo podía hacer tan denso. Pero sí es verdad que hay algunas cosas que quedaron en el aire. Flavia, Capi, por favor, ¿podrías ir al grano? Bueno, primero estoy leyendo sus mensajes y ya luego hablaré sobre el tema de hoy. Me piden hablar sobre el tema de hoy. Sí, ya, varios me piden. Entonces, antes de empezar con el tema, Diego Cruz me corrige el comentario que di. Dice, Salaverry fue más joven, pero asumió tras un golpe de Estado. Alan es el presidente electo más joven. Tienes razón. Eso es lo que había leído. Alan García fue presidente electo más joven. Salaverry fue más joven, pero no fue electo, sino asumió tras un golpe de Estado. Correcto, gracias por la precisión. Bueno, entonces, antes de continuar con los mensajes, iremos al tema de hoy.
El tema de hoy es sobre las pestes que existieron en el Perú. Así que vamos a mencionar algunas, dado esta coyuntura de la epidemia. Vamos a hablar sobre este tema que creo que es muy cercano a todos el día de hoy, y que se ha vuelto viral en las redes y que la gente ha compartido información más o menos veraz. Así que todo esto pues nos remonta a otras epidemias que ocurrieron en la historia. Y estas fueron sumamente importantes para la historia, especialmente de la conquista del Tahuantinsuyo. En muchas ocasiones he escuchado profesores o comentarios que me ponen acerca del genocidio que ocurrió durante la conquista, en donde los españoles mataron a miles e incluso millones de personas. Y esto es una verdad a medias, porque tal vez nosotros, gracias a la medicina moderna, a la penicilina y a que se ha extendido en la esperanza de vida, nos hemos olvidado un poco de la importancia que han cobrado las enfermedades durante la historia. Y es verdad que los españoles mataron millones de personas, pero no lo hicieron conscientemente, lo hicieron a través de las enfermedades. Y el día de hoy, de repente, aprovechemos esta coyuntura para que podamos hacernos una idea cómo eran las pestes de la antigüedad, que no tenían cura, que ni siquiera se sabía de dónde habían surgido. Simplemente veían morir miles de personas por culpa de enfermedades desconocidas. Durante el Tahuantinsuyo también ocurrieron estas muertes masivas que trajo una debacle demográfica en el imperio. Y según algunos autores, esta fue la principal razón para que los españoles puedan realizar la conquista, porque ya el Tahuantinsuyo tenía una debacle demográfica por culpa de la peste. Recordemos que los españoles traían toda una serie de virus y de bacterias ante los cuales los americanos nativos del continente no tenían defensas y por lo tanto podían morir incluso por una simple gripe. Y acá tengo algunos datos acerca para hacernos una idea de cómo fue esta debacle, este hecatombe. No se sabe la población exacta del Tahuantinsuyo que vivía en esa época. Se dan números entre los 15 millones de habitantes hasta los 40 millones en las proyecciones, digamos, más optimistas. Pero sí sabemos que para el año 1620 la población llegaba solo a 600.000 habitantes. O sea, en una cuestión de 88 años, tomando en cuenta que habían el número conservador, tomemos 15 millones de habitantes, había muerto 1.655.000 habitantes por década. O sea, es una cuestión increíble. Si lo dividimos por año, fueron 165.000 habitantes, aproximadamente 453 habitantes por día que morían. Fíjense, no existe el día de hoy incluso tecnología ni campos de concentración, tal vez ni siquiera con armas químicas, que podamos llegar a este ratio de muertes. En otras palabras, ni Hitler consiguió matar tantas personas. Es imposible que los españoles hayan asesinado a este número de personas utilizando tan solo las espadas y arcabuces que tenían en la época. Ahí nos damos cuenta de la importancia crítica que representó los virus y las bacterias para esta caída en el imperio. Y según el biólogo Jared Diamond, el 95% de la población del continente americano muere por estas epidemias dentro de los 130 primeros años. Entonces, vamos a revisar un poco cuáles fueron estas epidemias
que aquejaron tanto México, República Dominicana primero, y finalmente llegaron al Perú. Pero antes de entrar a las epidemias, vamos a revisar más comentarios. A ver, me dicen, Nelson Galindo, hola capitán, ¿tú crees que los incas y mayas hayan tenido algún encuentro? No, no lo han tenido. Sin embargo, gracias por el tema, porque uno de los temas que quería abordar durante estas semanas era una hipotética guerra entre incas y aztecas, creo que debiste haber dicho, porque los mayas ya habían desaparecido hace bastante tiempo. Los mayas fueron mucho anteriores a los aztecas. Pero sí quería, digamos, hacer un video sobre una posible encuentro, una posible batalla entre el ejército inca y los aztecas. Y para eso me está ayudando mi amigo Renzo Camiloni, que es experto en estrategia militar. Así que quería hacer algo en conjunto con él. De hecho, él ya está sacando videos sobre esto. Así que recomiendo buscarlo también en su canal de YouTube como Renzo Camiloni. Anabel, Johanna López, pon buenas lecturas. Bueno, ya he estado diciendo algunas. Marilyn Uribe, si a mis hijos les encantaría más sobre mitología, porque mi hijo mayor se enamoró de la mitología griega y quiero que aprenda sobre el Perú, pero no hay como para que le guste. Y un saludo a Nicolás, que ya no te odia. Qué bueno que ya me perdonó Nicolás. Hola Nicolás, gracias por haberte amistado conmigo de nuevo. Sí, yo también no he encontrado... Bueno, hay algunos cuentos de mitología, pero son más ilustrados. Quería ver, bueno, de repente dar un aporte por ahí. Rosa Smith, video, te sugiero video. Sí, es buena idea. Alonso Ramírez, hola capitán, ¿qué nos puedes contar sobre el puente Quehuachaca? Es considerado patrimonio mundial en la categoría de itinerario cultural. Llegué a ir, no exactamente a ese puente, pero a otros puentes construidos con tecnología incaica o de la forma incaica. Me tomé una foto, así que podría utilizar esa foto para hablar sobre esos puentes, por supuesto. Estos son puentes construidos de la forma como lo hacían los incas. Max Gutiérrez nos manda saludos. Hola Max. Fabiola Rivera, yo vine por el tema de la peste en la historia. Ya vamos a comenzar con ese tema. Max Gutiérrez, un saludo vulcano. Curiosamente yo, a pesar de ser hincha y fan de Star Wars, durante estos días de encierro en mi casa he estado viendo Star Trek, principalmente por culpa de Ariana, así que ahí va mi saludo vulcano. Alicia, Felipe Salaverry, el más joven en tomar el poder, y Alan fue elegido con 35 años, pero empezó su gobierno con 36 cumplidos. Salaverry asumió el gobierno a los 35. Gracias, Alicia, buen dato. Por supuesto que sí. Sí, no tenía el dato de las edades exactas, pero sabía que estaban por ahí, ¿no? Igual Alicia nos dice, Felipe Salaverry, el más joven en tomar el poder, y Alan fue elegido con 35 años, pero empezó con 36. Muy bien. Rolando Stechman dice, yo leí ese dato de Felipe Santiago en uno de los libros de los primeros militarismos. La verdad, esa es la historia del Perú que más me gustó después de la independencia. Gracias a ti también. Ricardo Muñoz, dime 5 actos buenos y malos que hicieron los españoles. Iba a hablar de uno de los actos buenos, pero lo tengo para más adelante, lo tengo por acá. Y es que el Imperio Español, tanto en sus en su imperio de ultramar, realizó la primera campaña de vacunación internacional de la historia. Mandaron una expedición financiada por el mismo rey Carlos IV hacia todos sus virreinatos, hacia todos los reinos de ultramar, e incluso se dice que llegaron hasta China llevando vacunas. Esta fue una de las cosas buenas que hicieron y que iba a hablar más adelante. Logan, haz un directo hablando acerca de tus videojuegos favoritos, los de Star Wars. Bueno, algún día, sí, es otro tema, ¿no? Me acaba de encantar ahora último, Fallen Order. StarCraft es uno de mis favoritos de siempre.
Ya hablaré de eso más en detalle. Alicia Pedrosa, ¿podrías leer los textos de todo Montalvo? Ahí hay buenas ideas de, bueno, estrategia militar, me debes ser, ¿no? Porque me dices mitología militar. Imagino que te refieres a la estrategia militar. He estado leyendo el libro de Cisneros, que se llama Historia General del Ejército Peruano, en donde salen, y quiero ya, bueno, eso no lo voy a hacer post, eso lo quiero meter en mis libros, cómo fueron las estrategias que siguieron los incas durante la conquista. Un tema muy interesante y que estoy viendo justo con Renzo Camiloni. Bueno, continuemos con las pestes. Dentro de las pestes que trajeron, que vino con los españoles, tenemos que en México, entre los años 1518 y 1540, se produjeron 3 epidemias de viruela y también tal vez de sarampión, y aniquilaron a la población con índice de mortalidad del 80%. Imagínense, ¿no? O sea, ¿cuánto es que tiene ahora el coronavirus? Creo que no llega al 2%, 3%. Pues este tiene un índice de mortalidad, estas epidemias tuvo un índice de mortalidad del 80%, o sea, 8 de cada 10 personas murieron. Estos son datos de Elsa Malvido, demógrafa mexicana, que hace una recopilación de estas 3 pestes, epidemias de viruela y quizás de sarampión. Y incluso el fraile Domingo de Betanzos escribe una carta en donde él narra que en 8 meses en esta parte ha habido tal mortalidad de indios, principalmente en México y en 20 leguas alrededor, que no se puede creer, por lo que diré que pueden conjeturar todo lo demás. En Tlaxcala mueren ordinariamente 1000 indios cada día. Y más arriba, en Cholula, hay 900 cuerpos y lo ordinario es 400, 500, 600, 700 cada día. En Huajocinco es lo mismo y ya casi está asolada. Son testimonios de la época que nos mostraban qué terrible eran estas pestes que asolaron a América con la llegada de los españoles y que tenían cientos de muertos al día. O sea, si nosotros acá ahorita estamos con todo este temor por los contagiados, imagínense en la época con ver la cantidad de muertos. Y nos cuenta Domingo de Betanzos que había poblaciones enteras que quedaban totalmente asoladas. Y esto explica también la caída del Imperio Incaico, que muchos atribuyen a la guerra o a excesos que cometieron los españoles, que sí los hubieron, pero no como para matar a tal cantidad de población. Entonces esto nos hace ver un poco cuál es la importancia que tuvieron las enfermedades en la caída del imperio. Y por eso voy a hacer un repaso de algunas de estas enfermedades que vinieron con los españoles. La primera de ellas, la viruela. La viruela llega a América en 1492 y al Tahuantinsuyo en 1523. Es de muy fácil contagio y sus síntomas son de fiebre, fatiga, dolor de cabeza y erupciones en la piel con llagas rojas. Por eso en la época se asustaban al ver estas llagas y que incluso quedaban como cicatrices. Llega a México en 1520 en la expedición de Pánfilo Narváez. En 1520 aparece entre los aztecas durante el sitio de Tenochtitlán y provoca la muerte del líder azteca Cuitláhuac. Entre los incas causó la muerte de Huayna Cápac, y esto genera, y de su hijo, que era el heredero, que era el sucesor, que se llamaba Ninancoyuchi, que muere básicamente al mismo tiempo que Huayna Cápac. Cuentan las crónicas que muere Huayna Cápac, y cuando van donde Ninancoyuchi a decirle que su padre había muerto y que él era el nuevo inca, también lo encuentran muerto. Y esto genera un vacío, una crisis de poder
que desemboca en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Esta guerra civil además es muy cruenta. Recordemos que Atahualpa, al tomar Cusco, asesina a todas las panacas de Huáscar, dejando descabezado prácticamente, sin la nobleza, sin los dirigentes, al Cusco. Y por lo tanto, este escenario, junto con la gran epidemia, facilita el camino a los españoles para para que puedan conquistar este gran imperio del Tahuantinsuyo. Y es por eso que tenemos la importancia de la viruela, que según algunas crónicas se nos llevó a el Inca Huayna Cápac. Cuando he posteado esto en mi Facebook, hay algunos que me han recordado: oye, hay una crónica que dice que Huayna Cápac murió envenenado. Entonces no murió de viruela, murió envenenado. Y la respuesta es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando muere Huayna Cápac, es cierto que los incas no conocían sobre la viruela ni sobre estas enfermedades. Entonces su círculo más cercano comienza a ver culpables, y es verdad que él tenía algunos conflictos con los chachapoyas que generaron que este círculo cercano de Huayna Cápac acuse a los chachapoyas de haber envenenado al inca. Que de repente lo envenenaron, no lo podemos saber. No hubiera sido el primer inca que fue envenenado. Recordemos también que según las crónicas, Capa Yupanqui y Tupa Yupanqui mueren envenenados. Pero también es cierto que ocurrió una peste en la época, y eso lo narra otra crónica, y les voy a leer acá las crónicas de Cabello de Balboa, que dice: Huayna Cápac recibió malas noticias del Cusco, donde le avisaban que reinaba una peste general y cruel, de que había muerto Auquitopa Inca, su hermano, y Apo Yaquita, su tío, a los cuales había dejado como gobernantes. Al partir, Mama Toca, su hermana, y otros principales señores de su familia habían muerto de la misma manera. O sea, ya existía una peste que se había llevado incluso a muchos familiares de Huayna Cápac, así que sí es probable que haya muerto por peste, porque ya hubieron varias muertes así. Y esto también aparece en las crónicas de Pedro Cieza de León y de Cristóbal Vaca de Castro, que hablan sobre estas pestes que asolaron estas tierras y que precedieron la llegada de los españoles. Por lo tanto, de hecho, las crónicas cuentan de que muchas huacas le dieron el oráculo a Huayna Cápac que no emprenda el viaje, que no continúe su camino y que se ponga a resguardo. Y Huayna Cápac no quiso hacer caso, y por eso hago este meme, ¿no? Que dice: no seas como Huayna Cápac, que salió en medio de la peste. Quédate en tu casa y aprende de la historia, porque mira lo que le pasó, ¿no? Así que esto debe servir para que no menospreciemos a estas enfermedades y guardemos las precauciones que nos piden. Bueno, antes de continuar con las demás pestes, después de hablar de la viruela y de Huayna Cápac y de su muerte, vamos a ver si hay preguntas sobre este tema y vamos a leer algunos comentarios. Mainergal dice: la leyenda negra se empezó a gestar tras el sermón de Montesinos que caló en Bartolomé de las Casas, y es este quien con sus crónicas exageradas logra ganarle el debate a Sepúlveda. Así es. Todos los que se aferran a la leyenda negra, tarde o temprano terminan citando a Bartolomé de las Casas. Ricardo Muñoz: faltan las cosas malas de los españoles, no tomar en cuenta las enfermedades que trajeron. Sí, se puede decir muchas cosas malas, especialmente de Gonzalo Pizarro, el cual le quiso quitar la mujer a Manco Inca, y esto generó la primera gran sublevación del imperio y una terrible guerra, igual que Francisco Pizarro, que asesina a Cura Oglio dentro de este post que hice sobre la vida de Cura Oglio, entre algunos excesos que cometieron los españoles. Alicia Pedrosa: me refería a lo que decías de hacer historias sobre la mitología de los ejércitos de los antiguos peruanos. Ok, ya te entendí. Él recoge muchos de esos textos.
A ver, bueno, voy a revisarlo para el tema de mitología, bueno, he revisado algo, pero todavía no he revisado todos los textos. Obi, ¿el dengue lo trajeron los españoles o ya era típico de nuestra tierra? Bueno, para responder la pregunta de Marilyn, voy a adelantar el tema del dengue, que lo tenía más atrás. Y según había investigado, las primeras referencias de dengue se hacen en una enciclopedia medicinal china de la dinastía Jin. Y luego el dengue principalmente se extiende en África. Así que en realidad el dengue llega a nuestras tierras cuando se comienzan a traer esclavos del África. Y por lo tanto, bueno, acá dice que hay epidemias en el siglo XVII, en el año 1779, 1780, existe una epidemia. En 1906, en 1907 era ya una enfermedad conocida. Entonces parece que el dengue fue traído desde el África cuando trajeron a los esclavos. Omar, ¿cómo llega? ¿Cuál es el vector? No entendí esto. Pero bueno. Giancarlos, Darian Nava, deberías de querer que ingrese, de lo contrario no tendrías amigos en la universidad. Ah, se están respondiendo entre ellos. Joshua Giordano, capitán, durante el asedio a Vilcabamba y la captura de Túpac Amaru Inca, estos presentaban síntomas de viruela, algún tipo de fiebre. No recuerdo qué historiador lo menciona, sí es cierto. También he escuchado sobre eso. Pero tendría que recordarlo, porque esto, si recuerdo bien, estaba en el libro El Imperio en Llamas, que lo leí hace algún tiempo. Flavia Ana Chamorro, ¿los españoles se llevaron alguna peste de por aquí? Sí. Hay pestes que son originarias del Perú. Así que voy a aprovechar también para adelantar este tema, que lo tenía más adelante. ¿Cuáles fueron las pestes que son propias de nuestra tierra? Primero voy a decir una que está en duda, y después una ya que sí se tiene certeza. Una de estas es la sífilis. Se cree que la sífilis surge en América porque los primeros casos de sífilis se encuentran en España luego del regreso de Cristóbal Colón. Pero sin embargo hay otras teorías que dicen que sí existió sífilis en Europa antes de Colón, solo que no estaba estudiada como tal o no se había identificado como tal. Así que hay varias teorías. Una de ellas dice que ya existía en Europa, pero otra dice que sí existía, que no existía en Europa y que existía en América, y que los europeos, al mantener relaciones sexuales con las nativas de América, son los que llevan la sífilis a Europa. Todavía no se ha esclarecido este misterio, así que todavía está en teorías, pero es probable que la sífilis sea una peste. Una de las teorías dice que se origina en América. Luego, otra que sí sabemos que es no solamente de América, sino propia del Perú, es la verruga peruana. Acá me voy a detener un poquito más, porque la verruga peruana tiene toda una historia, ¿no? Esta aparece en los huacos, ¿no? En distintos huacos se han encontrado signos de personas con la verruga peruana. Y esta enfermedad se le llamó también la fiebre de la orolla, porque aparece acá. Y justamente para investigar la fiebre de la orolla es que un héroe, un mártir de la medicina, se inocula la verruga peruana, y este fue Daniel Alcides Carrión. Y Daniel Alcides Carrión voluntariamente se inocula la fiebre de la orolla, y bueno, descubre que
tiene los mismos síntomas que la verruga, perdón, se inocula la verruga y descubre que tiene los mismos síntomas que la fiebre de Loroya. Entonces establece el vínculo entre las dos enfermedades y en un diario fue anotando todos los síntomas, estudiando esta enfermedad hasta que lo lleva a su fallecimiento. Entonces, él es un mártir de la medicina peruana porque se inoculó esta enfermedad para poder hacerle un seguimiento. La historia de Daniel Alcides Carrión. Y esta verruga peruana es propia de nuestras tierras. ¿Qué más me preguntan? Ángel de Nilsson. ¿Qué nos podrías comentar sobre la fortaleza de Cuela? Uy, bastante, sí, pero daría ya para un programa propio. Pero bueno, dice Valdemar Espinosa, y estoy diciendo ahorita de memoria, no tenía preparado esto, que no fueron los chachapoyas los que construyeron Cuelap, sino fue una de las tantas, digamos, culturas que existían en Amazonas, pero los incas llegaron, cuando estaban los chachapoyas, se los adjudicaron a ellos. Y está construida en lo alto, y por eso los incas los llamaban los hombres de las nubes. Omar pregunta, ¿cuál es el vector de la viruela? ¿Verdad? Ya, sí, esto también lo tenía por acá. Y la viruela es causada por el virus variola mayor. Y se contagian fácilmente de persona a persona, como ya sea por contacto o ya sea por estar cerca de la persona. Pero es causado por un virus y según leo que dicen los expertos, a lo largo de los siglos la viruela ha matado a más personas que todas las demás enfermedades infecciosas juntas, por lo cual es de muy fácil contagio. Giancarlo Mori. Hola capitán, primera vez que veo un video tuyo en vivo, súper interesante y educativo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y vamos a continuar con Renzo Bustamante. Dicen que los chachapoyas eran una etnia blanca. También he leído esa teoría y que tienen, bueno, no sé si exactamente blanca, pero por lo menos un color de piel más claro que el andino tradicional cobrizo. Bueno, otras enfermedades que llegaron. Fiebre amarilla en 1518. La fiebre amarilla nos llegó del África con la llegada de los esclavos negros que trajeron los españoles. La rubiola, que es una enfermedad infecciosa causada por el virus de la rubiola. La varicela también es una enfermedad eruptiva que es de muy fácil contagio también, producido por el virus varicela zoster. Se propaga mediante el contacto directo con el sarpullido. Llega al Tahuantinsuyo en 1523, también generando erupciones entre su población. El sarampión es también otra enfermedad infecciosa que se caracteriza por manchas en la piel de color rojo. Y entre las últimas se encuentra la cólera, pues llega en 1833, ya prácticamente en época de la República, por lo que las repúblicas heredaron esta enfermedad. Esta enfermedad es virulenta, puede causar una grave diarrea. Apareció en América en 1833, en México, en Cuba, en áreas costeras de Guyana, en Nicaragua, en 1837, y en el Perú tuvimos un brote muy reciente allá por el año 1991, se recuerda bien que hubo un grave brote de cólera, que tal vez ha sido una de las últimas, bueno, antes del coronavirus, una de las últimas grandes epidemias que hemos tenido en el Perú. Tifus y fiebre tifoidea son enfermedades infecciosas causadas por la picadura de piojos, pulgas, ácaros.
mientras que la fiebre tifoidea se da por la bacteria Salmonella typhi y es por vía oral, se contagia por vía oral. Las moscas también son transmisoras de la fiebre tifoidea. Entonces con esto hemos hecho un gran repaso a las principales epidemias que han ocurrido en tierras americanas y peruanas y cómo éstas diezmaron a la población y fueron muy importantes para causar el declive del imperio y fueron la principal fuente de mortandad. Algunos dicen 95%, otros dicen menos, 80, 70. El dato más conservador que he leído es 60%, pero el que menos te da un 60% de mortalidad a estas enfermedades. Así que no olvidemos lo graves que pueden ser estas epidemias y las muertes que causaron. Capitán, ¿alguna peste ocasionada por ratas provenientes de... Ojo, las ratas no son las que ocasionan la peste, por si acaso, sino quienes ocasionan la peste son los parásitos que tienen las ratas, por ejemplo las pulgas. O sea, la rata transmite, porque la rata te puede transmitir rabia, ¿no? Si te muerde. Pero lo que transmiten las pestes son las pulgas que lleva la rata, que si te pica son las que transmiten algunas de estas enfermedades que hemos leído que son transmisoras por pulgas o por mosquitos. Alicia Pedrosa, hay una leyenda recogida por Valderomar sobre un pueblo que estaba radicando en lo que ahora sería Amazonas, que era de tez blanca, más alto y corpulento que el peruano normal, y que además agregó que decían que sus mujeres eran muy bellas. Muy bien, vamos a terminar esta transmisión entonces con lo que les había dicho antes. La primera campaña internacional de vacunación que se da en la historia mundial es la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, conocida como Expedición Balmis, en referencia al médico español Francisco Javier Balmis. Pues esta es una expedición que fue financiada con los mismos fondos de Carlos IV y da una vuelta al mundo entre 1803 y 1806. Y su objetivo era llevar a todo el imperio español, incluyendo el Perú, incluyendo México, y según algunas fuentes se dice que llegó a tierras tan lejanas como la China, llevando una vacuna contra la viruela, ya que había una alta mortandad del virus que ocasionaba la muerte de miles de niños. Esto se da gracias a que la hija de Carlos IV, la infanta María Teresa, había fallecido por esta viruela. Entonces el rey Carlos IV, muy acongojado por la muerte de su hija, financia esta expedición para llevar a todo su reino estas vacunas, incluyendo al Perú, incluyendo al Nuevo Mundo. Y por eso se le conoció como una caravana infantil con rumbo al Nuevo Mundo, para transportar la vacuna y prevenir la epidemia de viruelas. Y esto dio uno de los viajes más extraños que tiene como protagonista la medicina y la ciencia del siglo XIX, y por lo tanto se le considera la primera expedición sanitaria internacional de la historia. Financiada por el rey de España, que lamentablemente esta leyenda negra que nos ha puesto a los españoles como las personas más malvadas de toda la historia de la humanidad, ignorando tal vez a Gengis Khan o a los franceses o a los belgas, que fueron terribles, sanguinarios colonizadores, cuando más bien le debemos a los españoles la primera campaña de vacunación internacional de la historia. Pero es algo que no se suele decir, tal vez porque a la gente no le cae muy bien saber esto, pero ya saben que aquí estamos para romper estos mitos de la historia. Entonces, nos pregunta Marilyn,
¿Tú crees que porque alguna vez tuvimos la epidemia del cólera, la gente compró tanto papel higiénico? De repente es posible, no había pensado en esa razón. Y Henry Caporal nos da un dato. Hubo una peste en 1720 o 1727 con una pintura que lo rememora, creo que está en la iglesia de Pau Cartambo. Los infectados morían vomitando sangre, un líquido negro, no recuerdo exactamente este detalle. No, tampoco lo conocía, buen dato, así que voy a investigar un poco más sobre esto. Pero en principio este ha sido los principales datos que tenemos sobre estas pestes en el continente, en nuestras tierras peruanas, en América y en Europa. Quiero ver si todavía estoy transmitiendo, porque acá se me ha frenado. Sí, todavía estoy transmitiendo. Bueno, acá entonces ya nada, solamente aprovechar para recordarles que acatemos este periodo de prevención justamente para que este coronavirus no se esparza. Existen muchas formas de entretenerse en nuestras casas. Acá les he mostrado algunos libros y durante la semana les estaré recomendando algunos libros de historia, de cultura para leer. De repente también algunos PDFs que pueden encontrar en internet. Pero hay muchísimas maneras de entretenernos en nuestra casa. Y claro, siempre están nuestros posts, nuestros videos, así que también voy a estar recopilando información, subiendo posts, que les agradeceré los compartan. Justamente lo que quería era incentivar que este periodo se vuelva para fomentar la lectura y la cultura peruana. Así que compartan de repente su propio libro de su preferencia, para que alienten a las personas a leer en este tiempo que no vamos o que no podemos o que no es sugerente salir a la calle. Qué mejor manera de fomentar la lectura. Yo voy a subir algunos libros, les pido a ustedes, suban sus propios libros, compártanlos, díganle a sus amigos que lean, porque es algo que el Perú también necesita. Y obviamente estaré haciendo videos, tanto grabados, bueno, junto con Renzo, con un programa que se llama Las Rutas de Renzo, hice un video sobre el castillo, sobre la fortaleza de Real Felipe, así que les recomiendo lo vean. Con Renzo Camiloni también voy a hacer un video sobre incas y aztecas, les recomiendo que también lo vean. Y también voy a estar subiendo posts continuamente que voy a pedir que le den like y lo compartan para que la gente pueda entretenerse ahora en este periodo en sus casas. Muy bien. Los mensajes finales. Luz Parco nos agradece por la información, gracias a ti. Y Said Díaz nos dice que hay una película que cuenta la historia, así es, de la expedición del doctor Balmis, que se llama 22 Ángeles, se puede encontrar en YouTube. Sabía la película, pero no sabía que estaba en YouTube. Así que, qué bueno, qué buen dato. Voy a aprovechar para recomendarla también. Marilyn también nos agradece por la información. Sebastián Arones, gracias profe, gracias alumno, interesantes contenidos. Y con esta información nos despedimos hasta vernos ya próximamente. No sé si esperaré hasta la próxima semana para hacer nuevo video o no, depende cómo vaya la información que vaya subiendo en esta semana y lo que ustedes también requieran. Si me piden un nuevo video, nueva transmisión en vivo, seguramente me puedo animar a hacerla. Pero por lo que corresponde al día de hoy, hasta aquí nos quedamos, nos despedimos, recordándoles que este mismo video va a estar en mi canal de YouTube, así que búsquenme también como Capitán Perú en YouTube. Voy a subirlo como un audio a mi cuenta de Spotify, así que también pueden escucharlo ahí por Spotify. Y no se olviden también de revisar y suscribirse a mi Instagram como @capitánperuano, que ahí nos estaremos viendo porque ya saben, yo soy profesor, no hay clases, así que estaré todo el día aquí en mi casa para responder sus mensajes y subir más información de historia y de cultura. Así que nos estaremos viendo. Muchas gracias.